Hola gente de YouTube, Spotify o de Facebook. Mi nombre es Javier Grajales Fernández. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio, que si no mal recuerdo ya es el octavo episodio que grabamos. El día de hoy me encuentro con mi amigo, colega, el maestro Irving Cano. Lo conocí a través de seminarios y de la maestría. Estudiamos juntos. Y creo que tenemos algo muy interesante que transmitir, sí. Sobre todo con esta ocasión que rodea, ¿no? El Día de Muertos, Día de Brujas. Día de Brujas, ¿no? Toda esta representación que hay, ¿no?, con respecto al Halloween, ¿no?, a lo que se le conoce, ¿no?, como bien decías, Día de Muertos. Y me parece que es un tema muy, muy intenso, muy interesante. Pues te doy la bienvenida. Es para mí un gusto que participes en este programa. Ya tenía tiempo que quería invitarte, pero pues ya sabes, ¿no? Todo esto de la pandemia no nos ha permitido mucho contacto, ¿no? Sí. Bueno, pues bienvenido. No sé si quieras presentarte, decir algo. Gracias. No, pues para mí es un placer, Javi. Muchas gracias por este espacio. Siempre que hay, digamos, la apertura a hacer discusión, a hacer charla, a hacer conversación, ¿no?, a generar discurso, me parece que son espacios muy, muy importantes, no solamente para mí, sino para muchísima gente, ¿no? Y pues agradecerte también la invitación. Y pues nada, ya creo que dijiste mucho. Mi nombre es Irving Cano Lecona, ¿no? Ya, como lo dijo Javier, nos conocimos en muchos eventos, porque yo recuerdo que antes de iniciar la maestría, ¿no?, ya nos habíamos visto en varios seminarios de Ananqué, de algunos otros espacios de psicoanálisis. Y bueno, pues ya la cercanía más fuerte que tuvimos fue justamente estando en la maestría, ¿no? Y que, bueno, pues valoro mucho el trabajo que pudimos hacer en ese espacio, y que a la fecha sigamos teniendo, ¿no?, estos espacios de discusión, y que, bueno, a partir de ahí formamos un lazo de amistad, que espero perdure muchísimo tiempo. Gracias. Sí, justamente yo cuando entramos a la maestría, yo me acuerdo que te vi y dije, lo conozco, ¿no? Sí. Como que ya habíamos tenido plática por ahí y dije, mira qué chido, acá está Irving, que lo conocí en los seminarios y todo, ¿no? Sí, recuerdo muy bien que justo la primera charla que tuvimos en la maestría fue sobre esto, que ya nos habíamos conocido en algunos otros espacios, ¿no? Entonces, ajá, bien interesante, porque bueno, Javier es una persona que siempre ha trabajado muy bien, ¿no? A mí me gusta muchísimo la forma en cómo hace crítica de las diferentes posturas, tanto del psicoanálisis como de otros saberes, ¿no?, de otros discursos. Y bueno, siempre he apreciado muchísimo eso. Gracias. Y sobre todo la posibilidad de poder entablar, digamos, estas charlas de manera más abierta, ¿no?, más cotidiana, más pues fácil, ¿no?, de abordar, ¿no? Y eso ha sido muy, muy grato para mí. Gracias, igualmente. Sí. Pues, ¿qué te cuento? El día de hoy teníamos planeado hablar sobre la cuestión de lo paranormal, que es algo que está rodeando estas fechas. Obviamente no vamos a estar hablando de brujas ni fantasmas, ¿no? Porque van a empezar así de... La aparición, le decía a Javi que... Oye, los psicoanalistas, ¿no? Ya están hablando de sus fantasmas y sus cosas raras, ¿no? Seguramente muchos hablan de fantasmas en su clínica. Pues nosotros no. Nosotros aquí vamos a hablar ¿crees en los fantasmas? No, creo que hay una relación con eso respecto a lo que se propone como fantasma en una cuestión teórica del psicoanálisis. Si lo que hay en relación a, digamos, ciertas alucinaciones o producciones ahí que tendrían que ver
con lo que psiquiátricamente se conoce como un delirio, podría estar más bien apegado desde la lectura en una clínica, justamente por no atravesar la cuestión de la castración, no haber todavía una elaboración o una resolución de eso, que está aludido al fantasma, ¿no? Al fantasma del psicoanálisis, que es a donde apunta justamente el lugar del deseo, ¿no? Y entonces creo que va por ahí, bueno, estas elaboraciones que hay, pues digamos, están ahí, ¿no? Y están para leerse, ¿no? Sí. Entonces, creer o no en eso, que también es un asunto, digamos, como bien interesante ahorita que lo mencionas, ¿no? Y que haces la pregunta así como de manera directa. ¿Crees en fantasmas? Pues creemos en muchas cosas, ¿no? Yo diría. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de creer en algo. Entonces, crea en lo que se crea, es justamente una producción, ¿no? Es llevar eso a la producción. Sí, cuando te preguntaba esto de crees en fantasmas, yo decía, pues yo la verdad sí creo. Y me van a decir, oye, pero, ¿no? ¿Qué onda? Creo en los fantasmas, pero no como se cree normalmente, ¿no? Como esta entidad metafísica, sí. ¿No? Esta aparición que dices, ¿no? Se aparece en el espejo, sí, ¿no? Y de repente ahorita se nos va a aparecer un niño, ¿no? La niña del consultorio. Sí, la niña del consultorio. Es que está construido sobre un cementerio indio. Ah, órale. Interesante. No, sí creo en los fantasmas, pero no como esta entidad metafísica malévola, ¿no? Que se manifiesta a través de figuras. Y entonces me dirán, entonces crees en los fantasmas de forma espiritual. No, tampoco. ¿No? O sea, para mí no tiene nada que ver con esto, sino que hay que ubicar dónde está el fantasma. Y me parece que el fantasma, yo creo en los fantasmas como un producto de discurso. Sí. Como una formación discursiva, ¿no? Que como formación discursiva, pues está presente en una dimensión que podemos y a la vez no podemos distinguir, ¿no? Y en la que nos jugamos constantemente. Sí. Lo mismo con otros seres como Santa Claus, ¿no? Sí, sí. Yo siempre digo, ¿existe Santa Claus? Sí, por supuesto. Sí, ¿no? Claro, pues están ahí, son parte de la misma representación y de la misma construcción cultural que se hace sobre esos discursos, ¿no? Sí, porque Santa Claus obliga a los padres a ir a comprar regalos, ¿no? Sí. Si lo están viendo niños, sí. No, si lo están viendo niños, a lo que se refería Javier es que sí, Santa Claus los obliga a cargar sus regalos. No, porque YouTube te pregunta si tu contenido es para niños, yo le pongo que no. Ok. Pero a lo mejor habrá niños de 35 años. Por eso te digo, bueno, es que lo infante, pues, no es solamente biológico. Sí. Sí, hay gente de 50 años que dices, madre santa. Sí, sí. Es bien interesante esto que dices, Javier, porque me parece que sí, en efecto es toda una construcción, ¿no?, que se hace respecto a estas figuras, ¿no?, a estas entidades. Es más, un poco ahorita que te estaba escuchando me hacía pensar como esta situación de las míticas que hay, ¿no?, sobre las leyendas de la gente, pues en la misma aquí ciudad de Puebla, ¿no?, en el barrio del Artista, los diferentes barrios que hay en la misma ciudad, de leyendas urbanas que han surgido, ¿no?, sí, de acontecimientos paranormales, y en las sierras, ¿no?, mayormente donde se escuchan leyendas como La Llorona, ¿no?, y estas cosas, digamos, de estos seres constructos del mismo contexto en donde se formulan, pero que no están cargados tampoco
fuera del alcance de la religión, ¿no? De la religiosidad, de la espiritualidad, de todo esto que digamos es parte de la misma forma en que se apertura un ser humano, ¿no? Al mundo. Entonces, es bien interesante cómo lo planteabas porque me remite justamente a que estas cosas que se hablan, ¿no? Que entre, digamos, voces silenciadas, porque aún es todo un recorrido de tabús, ¿no? Frente a esas cosas, es como digamos, se dice entre voces, pero para no decirlo en voz alta, ¿no? Es como Okay. y eso es lo que me interesa, ¿no? Cómo este discurso, de alguna manera, mitifica, ¿no? Mitifica estos espectros de los que se hablan y de alguna forma esa mitificación, ¿no? Alude a un punto de, de los silencios, ¿no? De los silencios incómodos, del mismo malestar que se puede encontrar en un contexto y que eso permite formular una relación, digamos, un poco más espectral, ¿no? Y entonces esta posición que se le da a estas figuras. Ok. En ese sentido, es muy curioso porque antes de comenzar a grabar platicábamos de cómo en la clínica a veces se nos presentan pacientes que nos dicen, no, sí, yo tuve una experiencia paranormal, yo vi tal fantasma, yo vi una sombra, y entonces nos preguntábamos, cómo escuchar eso? ¿No? Es decir, ¿está mintiendo? ¿Está diciendo algo falso? ¿Está diciendo una verdad? ¿Está diciendo una verdad empírica? ¿O está diciendo una verdad de discurso? ¿O cómo se lee esto que los pacientes vienen y nos cuentan, ¿no? Y llegábamos, me parece que como a esta conclusión de bueno, es una verdad para el sujeto, ¿no? No necesariamente, es una realidad psíquica, ¿no? No tanto en términos de una realidad empírica, ¿no? Porque ya veo venir las críticas, ¿no? Ya empezaron con su pseudociencia. Sí. No estamos diciendo que existan los fantasmas como esta entidad empírica que nosotros, como si fuéramos parapsicólogos, ¿no? Así de vamos a cazar fantasmas y todas estas cosas, ¿no? Sino mostrar que los fantasmas juegan un papel muy fuerte en nuestra relación con los discursos, ¿no? Sí, y creo que es un tema bien ad hoc, Javi, por los días, ¿no? Decíamos Sí. de que están entrando, ¿no? Y sobre todo porque algo se escucha ahí, ¿no? Entre las familias cuando están preparando el altar para los muertos, para sus muertos, ¿no? Para sus muertes también sería un punto que habría que pensar, ¿no? Y también esta preparación de los altares, que más bien tiene toda una relación prehistórica, ¿no? Es decir, porque tiene que ver justamente con esta función que se hace del ritual, ¿no? Para poder elaborar algo de eso. Y luego por otro lado, esta cuestión un poco, digamos, precolonizada, ¿no? Sobre todo de las cuestiones prehispánicas, que pues se hace un altar, ¿no? Con estos 7 escalones, etcétera, que es toda una representación simbólica de situaciones ahí bastante interesantes, que no voy a ahondar en eso, ¿no? Pero lo que me interesa es como esto que se escucha en las familias, ¿no? En el altar, ¿qué es lo que se pone? Se le pone pan, se le pone frutas, se le pone la cerveza, los cigarros, digamos, todos estos elementos de la comida tradicional, de las cosas que comúnmente comemos, los tamales, ¿no? Etcétera, que son cosas que le gustaban al difunto, ¿no? Y que entonces se le ponen porque la creencia es su espíritu vendrá a alimentarse, ¿no? A
casa, a estar con nosotros, bla, bla, bla. Y entonces toda la formulación que hay con respecto a ese ritual, ¿no? Pero lo importante de esto que decías, ¿no? De cómo juega el papel fundamental esta entidad, ¿no? Esta entidad fantasmática en el rol de la familia, ¿no? Para poder hacer toda una elaboración con respecto a la pérdida, ¿no? Que eso es lo interesante con respecto a la pérdida. Y que creo que, por ejemplo, Freud nos mostró que cuando ocurre la muerte de alguien, ese alguien, lejos de desaparecer, se vuelve más fuerte y más omnipotente, ¿no? Ajá. Y se vuelve, digamos, esto que llamamos que dentro de otro registro lo llamaríamos lo metafísico, ¿no? Pero que yo me pregunto, me parece que lo que Freud quería mostrar es qué tanto los fantasmas y toda esta cuestión de las apariciones y de poner un altar para que vengan los muertos, ¿no? ¿Qué tanto nos sirven para negar la muerte? Es un tema bien interesante, ¿no? Es decir, no está muerto, va a regresar. Va a regresar, sí, exacto. Que un poco, no sé si al mismo tiempo que la niega, también se le afronta. Pero se la afronta en un sentido inmaterial, ¿no? ¿Y cómo explicarte eso cuando me refiero a un sentido inmaterial? Porque el asunto es que ya no está de manera presencial, pero está, ¿no? Y entonces cuando se le afronta esa inmaterialidad, ¿no? De la pérdida, del hueco, del vacío, también algo se le niega, ¿no? Pero en ese momento de negarse hay un pequeño giro, una pequeña vuelta que deniega justamente esa situación, ¿no? Y lo interesante es justamente cómo hay una denegación de la muerte, ¿no? Es digamos, hasta un asunto de relegación de la misma muerte o de relación. Estoy tratando de jugar con todos estos términos para poder ir como abriendo el panorama hacia este punto que me parece muy importante, pero que también por el otro lado, ¿no? Juega un papel, digamos, fundamental dentro de la conformación estructural misma, ¿no? de la familia, de la conceptualización de la familia, ¿no? Y que esto permite el desarrollo de los otros individuos ahí mismo. Claro. Algo por ahí tenía pensado como tratar de explicarlo en un sentido como un poco en la clínica, ¿no? Porque dices, llegan pacientes y te hablan de estos eventos paranormales. Entonces hay una paciente que en estos días me habla acerca de que pudo observar a su esposo, ¿no? Ahí en la cama. Su esposo acaba de fallecer referente a la pandemia de COVID, ¿no? Hace unos meses. Y ella me plantea como esta situación de que lo puede ver ahí en algún momento porque lo extraña bastante, ¿no? Y ella dice, pues es un producto de este dolor que siento de no verlo, ¿no? Y bien interesante, ¿no? Como ante ese dolor de no verlo algo se produce, ¿no? De manera imaginaria, pero también al mismo tiempo me comentaba, me da muchísimo miedo ponerle un altar. Lo interesante de esto que comenta ella es que en sesiones atrás ella dice, él era mi todo, ¿no? Era una persona bla, 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 ¿no? Entonces lo engrandece tanto que ahora le da miedo ponerle un altar. Pero ¿en serio le dará miedo ponerlo en un altar? ¿O es que él ya estaba en un altar? Y entonces ahora el asunto es que ¿cómo ponerlo en un altar si él ya estaba ahí? ¿No? Okay. Que ese es el punto al que voy, ¿no? ¿Cómo se le niega en ese sentido eso? Sí, yo te lo comentaba porque me acuerdo que vi una serie que recomiendo, que está en Netflix, que se llama La Maldición de Hill House. Buenísima, ¿eh? Dicen que está muy buena, ¿no? Buenísima, te la recomiendo mucho. Pero a mí me llama mucho la atención que ya en los episodios finales de la temporada, espero no estar haciendo spoiler, ¿no?
pero, pero se dice algo sobre los fantasmas, ¿no? Ujú. Y entonces se dice, los fantasmas, deseamos la presencia de los fantasmas, ¿no? Porque a final de cuentas, pues sí, nos muestran que el familiar que se ha ido, ahí está, ¿no? Ujú. O sea, viene a lo mejor a veces bajo una forma de angustia, ¿no? Pero al mismo tiempo consuela el saber que está esa presencia y permite lo que comentas, ¿no? Negar la muerte, negar ese problema y decir, hay vida después de la muerte. Tan hay vida después de la muerte que están los fantasmas. Sí. Y eso me hace recordar también cuando en un seminario Lacan habla sobre Dios y esta famosa frase que él tiene de Dios es inconsciente. Ujú. Le preguntan algo como la pregunta inicial, ¿no? ¿Crees en Dios? Y entonces él dice, sí, por supuesto, Dios es inconsciente. Claro. O sea, ¿qué quiere decir con esto? ¿No? Que Dios es un producto discursivo, ¿no? Así es. Complejo, ¿no? Que no siempre sabemos bien qué onda, ¿no? Pero que también al estar en un inconsciente está de cierta forma limitado al campo del lenguaje, ¿no? Ujú. O sea que es un producto del lenguaje y de las operaciones discursivas del lenguaje. Tal como lo que estamos proponiendo ahorita de los fantasmas, ¿no? Los monstruos, los demonios. Sí, y que a propósito, esto que dices es muy interesante, ¿no? Cuando se lo preguntan a Lacan, y es que, pues no hay forma, decía en un principio, ¿no? De que no sintamos la necesidad de creer en algo, en lo que sea, ¿no? Llámese Dios, llámese fantasmas, llámense brujas, llámense gnomos, ¿no? Etcétera. Cualquier producto de constructo que podamos hacer para mantener, digamos, un estado de, al menos que nos permita anudar, ¿no? Los diferentes espacios y constructos en los que podemos, digamos, estar, ¿no? Que también ese es el asunto, ¿no? ¿Desde dónde se está pensando eso? ¿Desde cómo se piensan estas formulaciones? Pero que tienen vuelvo al punto, ¿no? Tienen un sentido bastante fuerte, ¿no? Yo ahora escucho como en estos días sobre todo, ¿no? Esta cuestión de, bueno, es que voy a hacer lo de la ofrenda, ¿no? Entonces me decía un primo, estoy muy ocupado porque ando viendo lo de la ofrenda, ¿no? Entonces, no puedo salir, ¿no? Y gente, ¿no? Que plantea como esta cuestión de una ofrenda, ¿no? Y justo me quedaba pensando, ¿no? Cuando también esta paciente me decía, es que no sé, me cuesta mucho trabajo ponerlo en el altar, hacerle la ofrenda. Era como lo que yo estaba escuchando, ¿no? Era como, ¿a quién le va? ¿Qué ofrenda, no? ¿Qué es lo que se ofrece en eso? ¿Qué ofrece el que está desde este lugar, ¿no? Pensando en que su muerto va a venir, ¿no? A acompañarle. Entonces, justo eso, ¿no? ¿Qué se le ofrece a esas instancias? ¿Qué se le ofrece a la instancia, diría yo? ¿No? ¿Cómo nos juega ello en ese sentido? ¿No? Y justo porque, ¿cuál es el lugar en el que nos ponemos a jugar con eso? Entonces, Claro. creo que eso es lo importante, ¿no? ¿Cómo hacemos lectura de estas cosas? Pero también cómo de alguna manera hay que estar como muy atentos al contexto, ¿no? Desde el cual se está hablando, Claro. ¿no? Desde qué tipo de religión se está empleando, ¿no? El uso de estos términos, y bueno, toda la relación histórica que hay con respecto a lo que se pueda producir con eso, ¿no? De los fantasmas. Entonces, es bien interesante porque no es lo mismo el fantasma que se le aparece a alguien, ¿no?
digamos, como en una forma material y que entonces le quiera hacer daño por algún motivo, al que se le aparece y de pronto solamente lleva un espanto y de pronto dice, bueno, es que pues nada más me espantaron, ¿no? ¿Cuál es la relación histórica que hay y la diferencia histórica que hay entre una persona con este evento y con el otro, aquel, ¿no? Y para entenderlo, pues habrá que escucharle toda esta cuestión que le adviene, ¿no? A partir de su contextualización, a partir de su historicidad, ¿no? Y que volvamos al punto, el mismo fantasma no se le presenta a cada quien de la misma manera, ¿no? Y eso es muy interesante porque siempre que te hablan de fantasmas en la consulta o algo así, siempre termina saliendo el sentido que produjo eso, ¿no? O sea, siempre hay pautas que nos permiten ver que ese fantasma es una creación discursiva y no una entidad ahí material, ¿no? Así es. Sí. Siempre es como muy, muy interesante eso. Sí, lo interesante es el efecto que tiene esa eventualidad, ¿no? Y lo pienso, por ejemplo, hoy justamente antes de venir acá, ¿no? Veía un video sobre las distintas representaciones del diablo en la pintura, ¿no? En el arte. Me llamaba la atención la gran variedad y cómo cada época representaba de manera distinta al diablo, ¿no? O sea, la primera representación del diablo era pues un ángel vestido de azul con su aureola, ¿no? Con sus alitas, toda la cosa, ¿no? Sí. Y nosotros cuando pensamos ahorita en el diablo, pensamos como en un cabrito, ¿no? Malévolo, poderoso, grande, rojo, ¿no? Así es. Entonces yo me quedo pensando como, ¿cuál de todos esos diablos es el diablo? Es el diablo, ¿no? O sea, ¿cuál de todos esos diablos es el bueno, ¿no? No porque sea bueno, ¿no? ¿Cuál de todos esos diablos es él, así con mayúsculas, ¿no? El diablo. Fíjate cómo lo dices, Javi. Es bien bonito cómo estás hablando de esto, porque dices, bueno, hay toda una serie de representaciones distintas y ¿cuál es el diablo, ¿no? El bueno, dijeras por ahí, ¿no? Y la contradicción que se produce en eso, que esa contradicción es preciosísima, ¿no? Porque es justamente esta contradicción las que nos lleva a operar en el sentido del saber, ¿no? Es que a saber cuál es, ¿no? Pero sabemos que hay algo de eso. Puede ser cualquiera, pero al mismo tiempo no puede ser cualquiera, ¿no? O sea, tiene que ser, se nos presenta alguno en específico, ¿no? Así es. Hay una hegemonía del diablo, ¿no? Sí. Estamos acostumbrados a pensarlo de una forma, pero la forma en la que lo pensamos es de la época, ¿no? Claro. Y que además a mí me parece muy curioso la construcción de los demonios, de los fantasmas y eso, y la participación, ahorita lo mencionabas, ¿no? De paso, la participación de la iglesia en la conformación discursiva del diablo. Claro, sí. ¿Qué quiere el diablo? Tu alma, ¿no? Siempre quiere el alma, no quiere otra cosa, ¿no? Sí, siempre es el alma. Y yo siempre digo, pues, ¿qué católico es el diablo, ¿no? Sí, creo que es de los más católicos. Nos van a linchar por esto. Sí. Pero es muy... se nos presenta muy... con una necesidad muy católica del alma, ¿no? Fíjate, aparte esta cuestión que dices, ¿no? Es súper interesante porque ¿qué quiere el diablo? El alma, ¿no? Entonces tenemos una tradición filosófica que se la pasa hablando de la cuestión del alma, ¿no? Socrática, ahí te va. Filosófica, ¿no? Platónica, aparte de la representación del alma, o qué es el alma, ¿no? Y lo que busca el diablo es eso, ¿no? Ahí te va, y un consejo para quien está escuchando esto, ¿no? Yo siempre a mis alumnos les doy el consejo, ¿no? Les digo, ¿qué hacer si el diablo se te presenta, no? O sea, yo tengo mi manual de instrucciones de qué hacer si el diablo se te presenta. Les digo, mira, siempre quiere tu alma, ¿no? O sea, nunca quiere otra cosa, sí, ¿no? Sí. Ten siempre a la mano un libro de Aristóteles. El Tratado del Alma. El Tratado del Alma. Sí. Y entonces cuando te diga, vengo por tu alma, le dices, ten. Acá está, sí. ¿No? Ahí sí puedes encontrar el alma. Claro. Porque ahí puedes encontrar la palabra, ¿no? ¿Qué es el alma? Pues
pues, una producción también Así es. discursiva, Así es. ¿no? Es decir, existe el alma, pues los neurocientíficos dicen que sí, que está en el cerebro, pero pues no han mostrado nada, ¿no? Aunque les duela, ¿no? Sí, sí. Sabemos que está en la tradición filosófica, que es un concepto. Yo le digo a mis alumnos, es que lo que quiere el diablo es como medio tonto, porque quiere que le des un concepto, ¿no? O sea, Claro. ¿qué quiere cuando quiere tu alma? ¿No? Normalmente lo que quiere más bien es como tu cuerpo, ¿no? Así como es. poseer cierta materialidad, ¿no? Sí, que justo eso es lo interesante, ¿no? Que cómo se produce. Está buenísimo, ¿no? Que les dices a tus alumnos preséntale a Aristóteles, güey, ¿no? Así como Se ríen mucho. Se ríen mucho, ¿no? Pero no sé si se ríen de nerviosismo o porque en serio en algún momento alguien se le presente y diga, güey, No, yo espero que no. No, y quién sabe qué se le presente, ¿no? Que a ese punto es al que voy. Porque tendría que ver con la contextualización que se hace de eso, ¿no? Vuelvo al punto, es que no podríamos entender, ¿no? No podríamos hacer una lectura si es que tampoco hay, digamos, una historicidad escuchada de eso. Porque, bueno, por ahí alguien dirá, pues a mí se me apareció tal cosa, bueno, ajá, pues chido, ¿no? Ajá. Pues qué buena onda, ¿no? O pues qué mal plan, porque pues igual y... El asunto es qué efectos tiene eso, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de esas representaciones, de esas apariciones de la que la gente habla, ¿no? Y las producciones que eso tiene, ¿no? Porque justamente el efecto pues va a ser la producción que eso devenga, ¿no? Del acontecimiento. Entonces me parece que bueno, pues ahí sí hay puntos a debatir muy interesantes, ¿no? Porque ha habido gente que al ver este tipo de cosas, pues de momento ya, ¡pum!, ¿no? Así, se brotó, ¿no? Sí. Y ya no, ya, o sea, pues directo al chocho, ¿no? Sí, cuando el fantasma deja de ser tomado en su instancia discursiva, ¿no? Así es, exacto. Y esa es la peligrosidad también que tienen estas cosas, ¿no? Claro. Que nos puedan llevar hacia ese estado ya, digamos, de locura, donde ya no hay manera, ¿no? De anclar otra cosa, ¿no? De anclar una subjetividad, de anclar una... Y hasta eso no lo sé, ¿no? Porque bueno, habría que pensar qué tanto los que han brotado, ¿no? Carecen de estas cosas, ¿no? O más bien están tan llenos de eso que entonces, bueno, tienen otra manera de fungir en el mundo, de estar en el mundo, ¿no? Y de representar las cosas en el mundo. Y es bien interesante porque siempre, yo creo que el psicoanálisis también podría mostrarnos que el diablo es analizable, ¿no? Sí. A mí me daba mucho miedo, no sé si a ti te dan miedo las películas de terror, ¿no? Sí. Ahorita ya no, ya maduré, ¿no? Sí. Pero me daba muchísimo miedo la del exorcista. Okay. Pero muchísimo miedo, sí. O sea, de verdad yo no podía ver la película así, o sea, la imagen de la niña poseída a mí me daba... Hasta que empiezas a decir, bueno, ¿qué me da miedo? ¿No? ¿Qué me da miedo? No, pues que un diablo se te meta al cuerpo y que te posee y que hable a través de ti y que diga cosas que tú no quieres decir pero que él dice y que haga cosas que tú dices, yo no quiero hacer, ¿no? O que me haga daño. Y luego digo... Pero fíjate cómo lanzas la pregunta, ¿no? Cosas que no quieres decir, o más bien, lo que te da miedo es decir esas cosas, ¿no? Entonces fue ahí cuando dije, chin, ¿no el inconsciente ya nos posee? Claro. Dije, y entonces dije, madres, ¿no? O sea, porque pude decir... Se escuchó bien bonito eso, Javi. Porque dije incluso así como, espérate, mi miedo es algo que de hecho ya está pasando, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando alguien opina a través de ti? O sea, que tú dices algo y se malinterpreta y el otro lo toma de otra forma y dice, Javier dijo, ¿no? Y dices, espérate, me estás poseyendo, ¿no? O sea, me estás robando mi lugar, ¿no? Ahorita dijiste así como de madres, ¿no? Y entonces lo primero que se me vino a la mente así como la representación de la mamá, ¿no? No, bueno. Pero te voy a decir por qué, Sí. Estábamos en clase, ¿no? Estamos dando clases virtuales, ¿no? Y de momento, bueno,
Entonces se pone a hablar la mamá de la alumna, pero así muy cabronamente, ¿no? Bla, 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 y yo no escuchaba nada de lo que decía mi alumna. Estaba escuchando a la mamá. Mira. Entonces, ¿cómo es digamos, cómo ese discurso, ¿no? Bueno, lo mío creo que era más una cuestión de permitir que el otro hable por ti, ¿no? Y que te desposea, digamos, de tu propia palabra, ¿no? El no tener tú la posibilidad de decir, esto que lo dije yo y lo asumo como mío, ¿no? Pero que también tiene que ver con, sí, pero también tienes que asumir lo que no quisiste decir, pero que dijiste, ¿no? Que no es el demonio, ¿no? Sino que eres tú. Sí, me dejas pensando en esto. Nosotros somos los que hablamos. Ok. Bueno, el demonio a través de nosotros, ¿no? Digamos, eso, sí. Eso feo, horrible, también habla a través de nosotros y dice cosas, ¿no? Y dice, ¿qué dice? Nuestra verdad. Pero aparte, justo eso, Javi, me quedo pensando como, ¿por qué seguimos representando la cuestión como si el diablo fuera lo más tenebroso, lo más feo, lo más, digamos, seguramente hay una carga de malestar en eso, ¿no? Pero creo que el asunto, ¿no? Y lo podemos observar hasta en las cuestiones, tanto si nos remitimos a la Biblia, ¿no? Al texto, es que entre Dios y el diablo se hablan con unas verdades durísimas, ¿no? Sí. Entonces, me parece que es eso también, como un poco, dejemos de, iba a decir una palabra que hasta tiene que ver con la misma representación, ¿no? Dejemos de satanizar las cosas, ¿no? Pero ¿por qué utilizamos como estas representaciones, ¿no? De lo bueno y lo malo, siempre en relación a la figuración de la representación, ¿no? El diablo y Dios, ¿no? Como el bueno o el malo. Pero no creo que sea tan malo. Lo que pasa es que me parece que ese mismo constructo que se hace entre estas dos, digamos, formas duales en las que podemos representar las cosas discursivamente, pues son el panorama que nos hace producto de ello, ¿no? Ello que habla, ¿no? Claro, sí, o sea, yo te digo, cuando vi eso, ¿no? Pude llegar, o sea, ahorita veo series de terror y lo que sea, y me dan risa, ¿no? Sí. Yo les perdí el respeto cuando Annabelle, ¿no? Le dice, quiero tu alma, ¿no? Yo también. yo también. Entonces fue como, ya les perdí el respeto, ¿no? Sí. Muy cañón. Y lo mismo con otras cosas, ¿no? Apariciones paranormales, que dices, creo que todos hemos vivido algo que dices, esto será paranormal, ¿no? Y después te das cuenta que dices, a lo mejor también es un fruto de algo que yo esperaba que sucediera, ¿no? Sí. Y ahorita que lo comentas, así como esto será paranormal, ¿qué es normal? ¿No? O sea, ¿qué sería normal? O sea, a ese punto, ¿no? Que creo que la forma en cómo podemos, digamos, seguir haciendo crítica a estas situaciones es abriendo estas preguntas, ¿no? Y seguir abriendo preguntas y seguir cuestionando la misma manera en cómo podemos hacer enunciación de las cosas. Ahora sí que lo paranormal es paranormales, ¿no? Ajá, paranormales. Es algo normal, ¿no? Sí. Pero es algo normal que vivimos todo el tiempo y que no sabemos leerlo, ¿no? Sí. Porque lo leemos como un espíritu ahí que anda, ¿no? Y creo que justamente la intención de esto era poder dar una lectura diferente, ¿no? Decir, ¿qué pasa con los demonios, ¿no? Que uno lleva a ese demonio, ¿no? Claro. Yo creo que incluso si hoy viera un demonio, pues diría... No, ese güey es parecido a mí, ¿no? Me da más miedo toparme con un perverso, ¿no? Con alguien, pues digamos, que sí existe, ¿no? Sí. Eso me da más miedo, ¿no? Pero bueno, creo que es interesante. Llevamos ya unos 40 minutos. Mira, siempre pasa. Sí, siempre. Siempre pasa que digo, chin, a ver si llegamos al tiempo, ¿no?
luego me da miedo quedarnos callados, ¿no? Y mira, ¿no? Sí. No nos callamos. Pero bueno. Pues así son estos temas de momento, Sí. ¿no? Y se disfruta muchísimo más, ¿no? Justamente tratar de hacerlo con la menor carga teórica posible, ¿no? Y Sí, que sea más, sí. digamos... Yo quiero eso, charlar con la gente, que vean una charla, lo que te decía antes de grabar, ¿no? Que vean que somos humanos y que hablamos de cosas Sí. de humanos y que nos atañe Sí. y que no nos quitan nuestra condición Sí, de sí, sujetos, sí. que a veces ves algo que parece una aparición y dices, no. Sí. O sea, vamos, lo normal, ¿no? Entonces son cosas que suceden, ¿no? Dentro de nuestro mismo contexto, ¿no? Porque culturalmente pues están habladas, ¿no? En silencio, pero están habladas. Pero que intentamos darle una lectura, Así es. pues que a lo mejor la gente puede compartir o no. Cuéntanos tus anécdotas. Sí. Cuéntanos tus anécdotas, qué lectura le das, ¿no? Y estaría interesante, ¿no? Sí, bastante. Hacer este ejercicio creo que Bastante, es una buena invitación para la gente. Pues también, querido señor Satanás de las tinieblas, sí, yo espero que sea solo discurso. Que no se te Porque si no, aparezca al rato. ya los tropeamos todos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo digo, no, ojalá no nos estemos equivocando. Si estás ahí, ¿no? Sí. Perdón, ¿no? No era mi intención. Yo solo estoy hablando. Solo hablo de lo que sé. Y ya. Sí. No, pues nuevamente recalco que es un gusto haberte tenido acá. Espero que te hayas pasado bien y que sobre todo hayas podido también, creo que es un gusto que hayas transmitido cosas que tú has estado trabajando, me consta que has estado trabajando y que has visto, ¿no? Y que, no sé, creo que son temas que hemos reflexionado más allá de si es octubre o, Sí, o no. sí, claro. Y bueno, te agradezco que hayas participado en esto. Para mí es un honor tener a cada uno de los invitados, ¿no? Ha sido un honor que gusten compartirnos su experiencia, Sí. lo que han aprendido, ¿no? Y, también pueden seguir a Irving, ¿no? Que estás con ESIP. Sí. Uh-huh. Tienes también algunas publicaciones en textos y bueno, que lo sigan, ¿no? Sí, Que te sigan. Por ahí voy a poner también tu número de contacto. Sí. Si gustas, por supuesto, ¿no? Siempre No, sí, claro. Sí. Siempre lo dejo como opcional porque a lo mejor hay gente que no quiere como dar datos o algo, ¿no? Pues qué raro, ¿no? Es raro. Sí. Es raro, pero bueno, pasa también. Pasa. Y bueno, sí, invitarlos a que lean sus trabajos, ¿no? Sí. Estás por ahí construyendo un libro Sí. sobre la Sí, muerte. estoy en construcción. ¿Todavía sigue en construcción? Sí, es que ha sido un tema enorme, ¿no? La construcción del libro pues ha tenido diferentes fases, ¿no? Sobre todo cuando nos apegamos a cuestiones prehispánicas, ¿no? Y Sí. empezó a trabajar como estas cuestiones de las lenguas nahuas, totonacas, y es súper difícil, ¿no? Sí. Súper difícil. Síganlo, porque además tú empezaste como antropólogo, ¿no? Así es, sí. Tienes una historia ahí con antropología. Y creo que, bueno, ya saca el libro, ¿no? O sea, ya saca el Sí. libro y muéstranos el libro y creo que sería un placer leerte, ¿no? Sí, gracias. Pues podremos ahí darle información a la gente cuando salga, si gustan conseguirlo, ¿no? Y bueno, no sé si quieras agregar algo más como para cerrar. Pues no, nada, agradecerte también el espacio, Javi. Siempre como cuando salen temas muy controversiales, ¿no? Uno se divierte bastante cuando está aquí tratando de elaborar situaciones. Y por otro lado, pues yo encantado de grabar el otro episodio, ¿no? Y pues atento a las invitaciones, ¿no? Si a ti que nos estás escuchando o viendo te gustaría que a lo mejor diéramos una segunda vuelta, ¿no? Creo que es un tema que da para mucho. Yo me quedo muy ahorita así como, maldito tiempo, ¿no? Sí. Pero, pues bueno,
también es para no cansar, ¿no? Y que no sea tan tedioso. Eh, pues nada, si ya es todo lo que hay que decir. Sí, no agregaría más por el momento. Esperemos la respuesta de la gente y ojalá les guste también. Gracias. O sea, coméntanos, dinos qué te ha parecido, de qué te gustaría que habláramos y pues a lo mejor tus experiencias y todo lo que ya dijimos, ¿no? Así es. Pues muchas gracias. Bye.